¿Te has preguntado con quién te gusta vincularte desde lo afectivo, lo amoroso y lo erótico? ¿Sabes qué es la orientación sexual? No se trata de una elección. Es la atracción que sentimos hacia otras personas según su sexo o género. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo construimos los vínculos amorosos y con quién preferimos relacionarnos en pareja, si con hombres, con mujeres o con ambos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este viernes de pareja en Diálogos en Confianza. Y si bien la diversidad sexual tiene una historia de lucha por la no discriminación y exclusión de derechos, es importante también visibilizarla, nombrarla como es para supuestamente, o más bien dicho, para avanzar mucho en esto. Creo que todavía nos falta mucho por avanzar, por eso queremos hacer este programa para darles toda la información y de verdad que nuestros especialistas, como siempre, son de primera, así que vamos a sacarles todo el provecho posible acerca de todas las dudas que tengan ustedes, las hagan a través de las redes sociales. Hoy por eso en Diálogos en Confianza queremos hablar de la orientación sexual y los vínculos amorosos. Así que pónganse en contacto a partir de este momento. Quien Oscar Virués ya está por ahí en las redes sociales, por supuesto, para atender todos sus comentarios. ¿Cómo te va, Oscar? Muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Carmen. Muy bien, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección, de hecho, para poder ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios es la vía telefónica 51 66 40 00. Es el teléfono para que nos marquen y saluden también a nuestras compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. Por supuesto, saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. También a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal, darle la bienvenida también y saludar a nuestros especialistas y nuestra especialista. Y por supuesto, pues como tú bien dices, es un tema tan importante que debemos de hablar de él de forma más continua, de no obstaculizar o no hacerlo transparente como si no existiese. Entonces, por eso es muy importante hablar de este tema, desde luego, y esperamos pues toda su participación, porque seguramente habrá muchos comentarios y muchas preguntas. Así es, Oscar, y por eso quiero presentarles a nuestros especialistas. Se encuentra con nosotros Yesenia Peña, doctora en Ciencias Médicas y Antropológicas de la Sexualidad, INA, Estudios de Género, Salud y Sexualidad. Bienvenida, Yesenia, qué gusto. Muy buenos días, pues un placer estar aquí en este foro, porque justo lo que de natural tiene nuestra especie es ser diversa. Exacto. Y Carlos López López, sociólogo y activista LGBT, especialista en estudios de disidencia sexogenérica, consultor de derechos humanos y políticas públicas para personas LGBT, para gobiernos, instituciones y empresas privadas. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues estoy muy contento de estar aquí con todos y todas. Nosotros también de que nos acompañes. Y David Barrios, médico, sexólogo y psicoterapeuta. ¿Cómo te va, David? Me va muy bien, me gusta estar aquí. Creo que Igual podemos contribuir, quienes estamos en el panel, un poquito a esta construcción de una cultura de respeto a la diversidad sexual. Exactamente, de eso se trata. Y Hugo Bautista, director y fundador de la organización Cuenta Conmigo, psicólogo especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas y terapia de reencuentro. Bienvenido, Hugo. Gracias, buenos días y pues que sí, reflexionemos mucho acerca del amor y la forma en la que nos vinculamos. Pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos en la calle y les preguntamos cómo asumiste tu orientación sexual y aquí tenemos las respuestas. Desde chiquito me di cuenta de la forma que era. Obviamente pues con el tiempo pues me fui aceptando más de cómo era. Me costó, la verdad sí me costó, pero pues al final lo tuve que aceptar. Fue difícil viniendo de una
monarquía familiar demasiado machista. Mis papás pues sí me aceptaron que sí existe su esperanza, ¿no? De que algún día me case con un chico, pero pues sí lo han sobrellevado y pues el apoyo sí lo tengo. Con la sociedad es más que nada el problema. Si tienes bien definido quién eres, qué eres, desde dónde vas, nada de ahí te desestabiliza. Hablar con mis papás sí fue difícil, ¿no? Sí me costó, la verdad, un poco asimilarlo, pero pues ya. A mí me gustan las personas, no tengo que clasificarlas, ¿no? Después lo acepté sin problema, lo conté a mis padres. No se trata de asumir, solamente pues tú te das cuenta que no encajas en algún lado. Creo que al principio tuve problemas, principalmente por la religión de mi familia, que era católica. Pues tú te das cuenta, no es como yo decidí ser o no ser. Leí mucho la Biblia y entonces descubrí cosas que como que sentí que yo mismo se contradecían, ¿no? Entonces creí que decían que la homosexualidad era abominación, pero también mencionaba que cuando un niño desobedece a sus padres también es abominación. Entonces dije, bueno, creo que se contradicen y si los niños desobedecen a sus madres con naturaleza, pues creo que puedo ser homosexual con naturaleza. Muchas gracias a todas las personas que participaron en este sondeo. Y yo creo que sería importante para abrir el tema empezar por definir qué es la orientación sexual, porque me llamó la atención que ayer cuando anunciábamos el tema, en alguna de las preguntas del Twitter me decían, ¿tiene que ver con la información sexual o con qué? O sea, hay muchas dudas al respecto, no entendemos de qué se trata. Entonces, qué mejor ustedes para que nos lo digan. Bueno, la orientación sexual es la atracción afectiva y erótica hacia las personas según su género. Entonces tenemos 3 orientaciones sexuales, que son la heterosexualidad, cuando la vinculación es con personas del otro género, la homosexualidad, cuando es con personas de mi propio género, y la bisexualidad, como se dice coloquialmente, cuando no tengo problemas de estacionamiento, y me gustan ellos y ellas. Yo hace algunos años propuse que le llamáramos a lo que ahora se conoce como orientación sexual, orientación erótico-afectiva, para unir las dos vertientes, porque de pronto pensamos que lo sexual solo se refiere al deseo, la excitación, el orgasmo y a la atracción puramente física. Pero también todo mundo, independientemente de dicha orientación, pues tenemos nuestro corazoncito y nos involucramos en los afectos, en el amor, que para refrendarlo, puede ser con otro hombre, puede ser con una mujer, puede ser con ella y con él. Creo que el reconocer que existen diversas orientaciones sexuales, el solo reconocerlo y si se puede profundizar en ello, ya es un elemento de dar pasitos hacia adelante, porque nunca ha sido problema la orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Lo que sí es una bronca enorme es la homofobia. Eso sí, y bueno, antes se hablaba de una preferencia sexual, ahora sabemos que no es una preferencia, es una orientación, pero ¿por qué no es una preferencia y por qué no es una elección también? Bueno, en los últimos estudios sí se habla de preferencias sexuales. Es decir, una persona puede tomar la decisión en algún momento de abandonar una orientación y acercarse a otra, ¿no? Entonces, así como en algún otro momento también comenzamos a hablar ya de identidades de género, pero también de expresiones de género, ¿no? Entonces, que también forman parte de estas... de esta mixtura de vínculos afectivos que tenemos ahorita. Yo quisiera añadir algo. Sí, David. Lo que construimos es la identidad. La orientación erótico-afectiva, orientación sexual o preferencia sexual es algo que no es que se asuma, sino que la reconocemos, nos damos cuenta. Esto generalmente sucede en etapas muy tempranas de nuestra vida, cuando somos muy chiquitos, muy chiquitas. Pero que en sociedades como las que vivimos, que son, como ahora se estila decir, heteronormativas, homofóbicas y favorecedoras de la heterosexualidad, nadie se imagina tener un hijo o una hija que no es de una orientación heterosexual. Por lo tanto, la vía social, las costumbres, las normatividades, los modelos de comportamiento van orientados hacia la heterosexualidad. De tal suerte que una persona que no es heterosexual primero tiene que reconocer que no lo es, darse cuenta internamente que no lo es y luego construir un camino congruente, lo cual lleva a muchas personas, creo que cada vez más afortunadamente, a salir del closet, lo cual desde el punto de vista de la higiene mental y de la salud emocional es muy bueno. Muchos dicen asumirse, me estoy asumiendo como homosexual o bisexual. ¿Tiene que asumirse con uno mismo o es con los demás? Así es. Creo que antes de continuar, me gustaría comentar o compartirles lo que nos dice Oscar. Jorge Canedo o Cañedo, supongo, Delgado. Nos dice, creo que hay temas que no son aptos para todo público. Sugiero revisar
la clasificación de acuerdo con el tema y sugiero que en el canal 11.2 en horario nocturno incluyan temas para orientar a los padres. Claro. Y precisamente el sondeo de opinión incluía a cómo se lo comentaron a sus padres. Así es. ¿Por qué es oportuno abrir estos temas a todo público? Es decir, darle esta educación a nuestras hijas, a nuestros hijos, a partir de qué edad es importante y que empiecen desde luego pues a hacer evidente que en el mundo existe esta diversidad que todos aquí decimos y pues que comience la educación desde Yo luego, quisiera para que no haya tabúes. Quisiera decir algo, el amor es apto para todo mundo. ¿Por qué no hablar del amor entre seres humanos desde la más temprana infancia y en todos los contextos sociales? Si nosotros planteáramos cosas ofensivas, discriminatorias, no incluyentes, eso me parece que sí sería negativo. Hablar del amor me parece que no solamente es muy humano, sino es imprescindible. Es oportuno porque efectivamente hay una realidad que rebasa muchas veces la idiosincrasia de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y esa realidad es esta diversidad. Entonces, negar y no visibilizar los encuentros de afinidades, de afectividades y de identidad es como poner en vulnerabilidad al otro. Hacer ver la realidad de que existen hombres y mujeres que aman a otros hombres y a otras mujeres implica también dar una oportunidad de vida de abrir hábitos y costumbres sociales y culturales que han sido cerradas y que en la base tienen justo una hegemonía patriarcal, una moralidad ideológico-religiosa que sojuzga y que no permite vivir con libertad. Y es ¿Qué que implica? lo traía aquí a la mesa porque creo, y le agradecemos desde luego a Jorge Cañedo Delgado por esta opinión, porque me parece prudente el que, como bien decía David, si tú naces con una orientación sexual, no estás eligiendo esta forma de vivir. Entonces, evidentemente, si tus papás, si tu mamá te acompaña, va a ser un camino más sencillo, exacto. Y encajarás más prontamente en la sociedad en la que en un principio, si se tiene solamente una visión tal vez conservadora, ¿no? Entonces es como yo no encuentro mi camino en este mundo. Claro, Bueno, porque yo hablar de quisiera esto, sí, David. Algo muy contundente y muy acorde con lo que acaba de decir Óscar. Hay muchos estudios científicos con perfecta metodología que hablan de que el bienestar emocional de una persona, su autoestima, su autoconcepto, su manera de estar en el mundo es mucho mejor cuando tiene relaciones afectivas, amorosas, de cobijo en el área de la familia y del entorno social. Si una persona que no es heterosexual, por esa razón es discriminada, hecha a un lado, maltratada, no comprendida, ese desarrollo va a ser negativo en muchos aspectos. Por lo tanto, se me hace sumamente importante aceptar este hecho, ventilar estos temas y llamar a las personas que nos escuchan y que nos ven a que avanzar en ese respeto hacia la diversidad es algo que nos fortalece como sociedad, nos estructura más como familia y hace seres humanos, hombres y mujeres, más felices. Y libres. Claro, miren, porque ya lo decíamos al principio del programa, lo que no se nombra no existe. Y de hecho, de lo que tú comentabas, David, la encuesta nacional sobre la discriminación en México dice que hay 3 principales problemas para las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales en México. La discriminación, según el 52% de los encuestados, que es altísimo. El 26% piensa que es falta de aceptación y el 6.2% son las burlas. ¿Cómo viven su orientación sexual a pesar de estas cifras? Creo que sí alcanzamos a ver el siguiente sondeo, Gaby, de cómo viven su orientación sexual y ahorita lo comentamos. Vamos a verlo. Ay, pues muy padre. Depende cómo la podamos vivir. Libre, se puede decir. Obviamente si hay cuestiones de loquera, pues sabernos cuidar y eso. No me escondo ni nada, o sea, estoy libre en la calle y si alguien me juzga, pues... En casa la vivo normal, ya mis papás, bueno, ya en mi familia en general saben muy bien qué onda conmigo. Hay mucha gente que sí es prejuiciosa y pues en la calle todavía te dicen. Cualquier ambiente laboral, escolar, sin problema, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún problema con discriminación, cosas por el estilo. Es una vida normal, digo, obviamente tenemos que tener más cuidado, pero pues es algo normal. Vivirlo yo nunca me avergonzó decirlo, me costaba trabajo decirlo frente a mi familia. Pues yo lo vivo bien, libre,
sí, restricciones, ¿no? Me gusta ser quien soy, me acepto tal cual soy y soy una persona realmente feliz conmigo mismo. Somos personas y vivimos bien. Creo que ellos lo dicen claramente, ¿no? Cómo expresarlo también a la familia es un momento crucial, pero ellos mismos lo dicen, el problema no es con la familia, es con la sociedad, por la gente que te juzga. Es que, fíjate, hay algo muy interesante que ocurre. Todo lo que hay de la sociedad, toda la homofobia que bien decía David, todos los prejuicios, se van interiorizando. Y entonces, aunque de niño o de niña me dé cuenta de que alguien de mi mismo género me gusta o de ambos, lo primero que pasa en mi cabeza es que eso es algo que está mal. Y eso lo termino ocultando durante muchos años, ¿no? Muchos años. Puede ser que me dé cuenta a los 5 años y hasta los 15 o a los 12, o hay personas que hasta los 40 abren su orientación sexual, la comparten, porque lo que se va interiorizando son una serie de miedos que me invitan o que me dicen me van a rechazar. Si yo lo comparto, alguien me va a rechazar. Y uno de los mayores temores que se viven es que la familia rechace, porque es el lugar en donde yo me desarrollo, es el lugar donde hay amor, ¿no? Entonces, todo eso que se va interiorizando es importante no dejarlo a un lado, porque tiene consecuencias la homofobia en las formas en las que nos relacionamos. ¿Es necesario hablarlo con la familia directamente? Es importante que desde ahora, desde temprano, podamos hablar de estos temas para que los niños y las niñas sepan que enamorarse no es nada malo, ni de quién se enamoran, ¿no? Algo de lo más nocivo para una persona es la culpa. Como señala Hugo, si una persona introyecta, hace suya la idea de que está mal, de que es un atentado contra la divinidad, de que es pecado, de que es pésimo, seguramente que va a tener problemas muy importantes de salud emocional. Claro. Ese sí es el problema. Y reitero, está más que demostrado que cuando la persona se asume, lo vive congruentemente. Después de la pausa, David? Claro que sí. Ya volvemos. Hace falta platicar mucho. Mucho. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando de orientación sexual y vínculos amorosos. David, y bueno, te corté antes de la pausa, pero es importante lo que estás mencionando. Te tocó. Espero que la siguiente ya no. Sí, pues hablábamos sobre lo que es la introyección, lo que es la homofobia internalizada, de que el chico, la chica lo vive mal porque ha asumido que es una verdad y, sin embargo, se contrapone a su atracción, a su gusto, a su enamoramiento. Por lo tanto, esta persona lo va a vivir muy mal. Se siente pecaminoso, se siente culpable, siente que es la vergüenza de la familia, etcétera, etcétera. Pero hay en el entorno muchos factores que contribuyen a eso. Simplemente citemos lo que pasa en la televisión comercial, nunca en el Canal 11, donde hay chistes homofóbicos grotescos que pretenden ridiculizar a las personas homosexuales, a las personas bisexuales y a otros sectores de la así llamada diversidad sexual. Pensemos también que en nuestro país, todavía en el año en el que estamos, en el 2016, hay crímenes de odio por homofobia. En las escuelas hay bullying homofóbico. Es decir, hay un entorno social muy opresivo que dificulta que la persona emerja, que salga del armario y que viva bien. Por esa razón, atenderlo en el núcleo de la familia, hablar con las personas que nos aman, que nos quieren, es crucial para asumirse y vivir con congruencia una orientación, insisto, distinta a la heterosexualidad. Claro. Porque la gente dice, bueno, es que la heterosexualidad es lo que mandó Dios, es lo que está bien, es lo correcto. Ahí no hay bronca, ahí no hay problema, nadie se cuestiona su heterosexualidad. La persona gay, la persona lesbiana, la persona bisexual, sí se lo cuestiona. Y salir de ese bache es, insisto, muy, muy importante para el bienestar. Y es muy triste, es muy triste que por el hecho de que yo me enamore o me atraiga a alguien, que es algo muy bonito que nuestro cuerpo siente y que podemos, que se puede expresar, ¿no? Lo tenga que ocultar. Y lo tengo que ocultar mucho tiempo. Muchas de las emociones que los chicos que han pasado por cuenta conmigo han reportado es la tristeza, la soledad, el miedo al rechazo, la ansiedad, ¿no? Y siempre hay una constante vigilancia del medio, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? Si mis papás se dan cuenta, si la familia, si el trabajo me van a rechazar, que no se note, ¿no? Porque
tiene que ver con lo que decía, hay un rechazo social que aunque ahora haya leyes y demás que nos están favoreciendo justamente a cambiar nuestra manera de mirar la diversidad, todavía hay muchos sectores y de muchas maneras en las que no se permite visibilizar la diversidad, ¿no? Mucho tiene que ver con los riesgos, ¿no? Todavía el poder ser visiblemente homosexual o lesbiana para muchas personas, o transexual, una mujer o hombre transexual, genera riesgos de vulnerabilidad. Y como bien se dice, hay leyes, hay una serie de avances, pero no hay un cambio de hábitos culturales. Y es ahí donde tenemos que trabajar, y parte de estos programas ayudan a eso, a cómo podemos reflexionar y tener una mejor forma de convivencia social. Hoy el tema que nos acompaña son vínculos afectivos y amorosos. Pues sí, en las parejas de todo tipo, sea homoerotismo, lesboerotismo o una heterosexualidad abierta, existen formas de amar, formas de afectividad que todos hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Pero ¿cuál es el conflicto aquí? Que se sufre un primer momento de una autoaceptación con todos estos riesgos que hemos comentado. Un segundo momento de poder expresar o no esta vivencia al sector familiar, donde sabemos que hay una jerarquía muy fuerte y una serie de tradicionalismos difíciles de romper, a tal grado que, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. ¿Cuántas de las personas no quieren decir su condición de identidad genérica y sexual, o de expresión de la identidad sexogenérica? ¿Por qué? Porque dicen, me voy a tener que enfrentar a responder algo que tengo de una verdad y una naturaleza que no tengo por qué hacerlo, y tienen toda la razón del mundo. Claro. Pero también hay que tomar en cuenta que hay instituciones como la religiosa, muchas veces la médica también, que no están sensibilizados, la jurídica, la patologizan las condiciones, por eso todo el movimiento trans contra para despatologizarlo. Tenemos las cuestiones jurídicas que hay, por favor, ¿no? Que ridiculizan, que vulnerabilizan, y tenemos toda esta condición de crecimiento, de cómo nos convertimos en hombres y mujeres. Ay, otra vez vas a llorar como niña, por favor, Carmen, bájate de ese árbol, pareces Manflora, que son constantes y constantes ataques que el sujeto los internaliza, y al momento de internalizar, lo que crees, no me gusta lo que estoy viendo de mí, y entonces es obvio que la persona tenga angustia, que la persona tenga desesperación. ¿A dónde acudo? Así ¿Y qué es ese a dónde acudo? Pues a estas libertades que convocamos al conjunto social y familiar, a que sean acompañantes, a que se solidaricen, a que sean empáticos. ¿Y qué creen? Estas características, junto con la confianza y junto con el respeto, son los que hacen los lazos. Porque después de que se acaba el enamoramiento, después de que se acaba el echar la pata y el palenque, solamente los lazos que dan estabilidad y seguridad son los que nos dan cierta permanencia de continuidad como parejas. Los lazos que generamos, materno-infantiles o de parentalidad, nos dan cierta confianza para continuar y decir, fíjate, en mi familia tengo un apoyo, entonces la sociedad me va a tener que dar un lugar, porque tengo a dónde llegar. Tengo una manera de poder hacerme visible, y tengo también algo muy hermoso que habitualmente no se da en otro tipo de relaciones: familias de ambiente. Tengo mi madre, mi hermana, mi hermano del gremio gay. O sea, qué interesante. Hay una red social de apoyo que como heterosexuales muchas veces no podemos tener, ¿no? Y esto nos transforma, y nos transforma a tal grado que, como decía David, hay espacios públicos para personas de expresión homoerótica y lesboerótica, donde hay un montón de bugas que vamos, porque ahí nos podemos expresar los heterosexuales, que en nuestros espacios no podemos hacerlo. Entonces están incluso hasta ayudándonos a poder expresar realidades que en otros contextos no tenemos, y que no existen manifestaciones de espacio. No me gusta decir esa palabrita, tolerancia, ¿no? Porque tolerancia es como un derecho condescendiente, estás mal, pero te la paso. No, espacios de expresión abierta, donde podamos manifestar todas estas cuestiones de amor, de desamor. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y no hay formas de vinculación afectiva y amorosa sin interacción social. Oye, hablando de esto, los espacios privilegiados. A veces en la Ciudad de México ya nadie se sorprende, o ya menos se sorprenden si ven a una pareja del mismo sexo prodigándose el afecto y el amor.
Pero pensemos que en la vasta República Mexicana el asunto es de discriminación y de exclusión. Totalmente. Hay personas que son agredidas físicamente, por ejemplo, 2 mujeres prodigándose caricias o 2 varones tomados de la mano, donde los insultos, las vejaciones y hasta los golpes son cosa de casi todos los días. ¿Les piden que se retiren del lugar? Claro, a veces creemos que lo que hay en Ciudad de México es extensible al resto de la República. No es así. Es una isla. Es un islote en este aspecto democrático Claro. e inclusivo, pero nos hace falta mucho por trabajar. Y esto es amor finalmente. Exacto. La no discriminación, Al la final de inclusión, cuentas es amor. el respeto y lo que algunos llaman tolerancia es fundamental en el amor colectivo, que es otro de los asuntos importantes, ¿no? Oscar. Y hablando, bueno, pues de estos espacios, de la apertura de estos espacios aquí en Diálogos en Confianza desde hace muchos años, es que tocamos este tema precisamente por la importancia y la relevancia que tiene. Y hablando con respecto a lo que Jorge Canedo, que gracias por la aclaración, algunos teclados no tienen la ñ, por eso yo decía, no sé si sea Canedo o Cañedo, nos dice, insisto, no me refiero al tema de hoy solamente, hay temas adecuados para todos y otros no son para adolescentes y adultos. Y es que en Canal 11 la clasificación A no impide que estos temas pues salgan al aire, pues los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos emitidos en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 4 de noviembre de 2015, dice en su capítulo 2, con respecto a la sexualidad, los programas dirigidos para todo tipo de audiencias no deben de presentar imágenes del cuerpo humano desnudo de manera erótica ni escenas de relaciones sexuales. Las referencias a la sexualidad humana deben hacerse en un contexto afectivo, educativo o con fines científicos y es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí en Diálogos en Confianza y todas las veces que tocamos los temas que tienen que ver con la orientación erótico-afectiva. Además, bueno, si incluye otros temas, creemos importante que a las niñas y a los niños se les comience a dar una educación desde más pequeños para abrir precisamente este horizonte de posibilidades, no solamente con respecto a la orientación sexual, sino a los aspectos, me parece, educacionales, científicos y de muchos otros. Y quienes damos cursos y talleres de sexualidad con niñas, con niños, con adolescentes, bueno, los chicos de primaria, las niñas de primaria, los chavos de secundaria, hacen preguntas específicas sobre orientación sexual. E inquieren cosas como, bueno, ¿qué pasa cuando 2 hombres se aman o cuando 2 mujeres tienen relaciones eróticas? Lo están preguntando. Es un error fundamental quedarse omisos o decir esto no existe o seguirlo invisibilizando. Yo creo que trabajarlo como se hace en Diálogos en Confianza, en función de la ciencia, del humanismo, del respeto, de la solidaridad, no solamente es necesario, sino es imprescindible, porque cubrimos una demanda social, incluso de los sectores más chicos, más pequeños, más jóvenes de nuestra población. Y como hace un rato nos decía Hugo que hay quien desde niño tiene muy clara su orientación sexual, como es el caso de Ernesto que vamos a ver a continuación en este testimonio, vamos a platicarla y bueno, por supuesto aquí nos dice cómo ha vivido esta parte de su vida. Mi orientación sexual siempre la asumí, o sea, yo jamás me avergoncé de sentir lo que sentía, de ser lo que soy. O sea, desperté mi sexualidad al 4º año de primaria y sabía perfectamente qué era lo que quería en mi vida, a quién quería en mi vida. Entonces, nunca he tenido temas de ocultar o de estar en el closet, no sé qué es eso. Fui criado en una familia católica. El proceso no fue fácil, pero tampoco difícil, porque siempre mi familia me inculcaron el respeto. Entonces, todo ha sido un proceso de respeto. Y ya en estas alturas, pues yo te puedo decir que para mí fue algo como no difícil, fue algo que se fue dando, me fui dejando fluir, todo fluyó. No vas por el mundo con una bandera de soy esto, eres un ser humano, hay que partir de eso, somos seres humanos. La preferencia sexual está ahí y no hay que, no es algo extraordinario, no es algo de avergonzarse, ni es algo por qué enorgullecerse, está y ya. Algo muy importante, a mí
no me gustan las etiquetas, ¿no? Eso de eres jabalí, eres pavo real. No, somos seres humanos, amamos y amamos a quien tengamos que amar, punto, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de ahí, por eso para mí vivir mi sexualidad es muy libre, es mis decisiones, no ando, ay, si hago esto, ¿qué va a pensar los demás? No, pues me dejo ir en lo profesional, en lo sentimental, en todos los entornos, te dejas fluir y las cosas se dan. Bueno, le agradecemos mucho, Ernesto, el compartir su testimonio, desde luego, y ya será seguramente pues con el desarrollo y el paso de los años que llegaremos a estos acuerdos donde tal vez aquí, mientras veíamos y escuchábamos su testimonio, David decía, bueno, en algunos casos específicos las etiquetas tal vez sean necesarias, pero estamos de acuerdo con él, ojalá no se tuviera que hacer estas diferencias forzosamente. Les compartimos llamadas y comentarios que nos han llegado. Sergio Urbina nos dice, ¿cómo es que se define la homofobia? Pablo Ríos, lo más feo son las parejas entre hombres. Eso es muy sucio, opina. Rosa María, las diversidades que mencionan como normales son la peor aversión que puede existir. Tengo 4 hombres y una mujer, todos heterosexuales porque así los eduqué. El homosexual lo hacen desde pequeño cuando lo violan porque los padres no lo cuidan como debe ser. Lo que digan los especialistas y no especialistas no son más que aberraciones. La creación es hombre y mujer, es la opinión de Rosa María. Francisco Herrera González de Azcapotzalco, creo que se están desviando del programa, están revolviendo el tema del amor con la sexualidad y me gustaría que trataran un tema sobre las prestaciones de ley. Rubín, si tuviste buenos padres, vas a ser buen hijo. Si tuviste malos padres, tendrás estas orientaciones. Reina, debemos de respetar la orientación sexual de cada quien, aunque tampoco es normal el que haya gays. Dios creó al hombre y a la mujer. Si hubiera querido, hubiera hecho puras mujeres o puros hombres. Señora Morales, ¿qué pasa con el reflejo que dan 2 hombres o mujeres homosexuales cuando adoptan niños? ¿Por qué nosotros porque nosotros somos el espejo de nuestros hijos, es su opinión. Un anónimo nos dice, mi hijo me ha preguntado por qué no nació mujer. ¿En dónde me pueden decir cómo ayudar a mi hijo de una forma correcta? Anita, tengo un hijo homosexual, tiene 2 carreras, tiene una pareja y es un excelente ser humano. No cambiaría a mi hijo por nadie. Cuando era pequeño no lo aceptaba. Con el tiempo me di cuenta de que la que estaba mal era yo. Hay un montón de opiniones. Homofóbica. Sí, también en gran parte. Les agradecemos y leemos de forma textual con respecto precisamente a esta diversidad. Lo que creo que decían en un principio, cuando se habla de una aberración, aquí se señala de forma muy fuerte a una práctica que no está bien. O sea, ¿por qué puedo tener yo más derecho a juzgar a una persona que a otra? Se trata de una competencia en ver quién tiene la razón. Mira, a mí lo que me llamó mucho la atención fue esta marcada diferenciación que hacen muchos de los comentarios cuando hablan de la separación del amor y de la sexualidad. Me parece que ese es uno de los tabús más importantes de nuestras sociedades actualmente, el reconocimiento del deseo, que me parece que es el punto de convergencia de amor y sexualidad, ¿no? Entonces, hemos vivido, por supuesto, instruidos en que solo hay una orientación sexual posible y debida y correcta, ¿no? Sin embargo, nosotros reconocemos y nosotros como personas LGBT sabemos que en muchas ocasiones se da por sentado y las mismas personas heterosexuales no se cuestionan o no se preguntan si realmente eso es lo que desean. Y no es porque esté mal ser heterosexual. Hay todavía mucho más que aportar, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esto. Vamos a hacer. No se vayan. Regresamos a Diálogos sin Confianza. Bueno, y en el bloque anterior le daba yo leída a varias de las llamadas que nos hacen favor de hacernos llegar. Y Carlos, te interrumpí porque teníamos la pausa, pero hay todavía mucho que decir con respecto a las llamadas. Sí, es decir, cuando nosotros reconocemos nuestro deseo, podemos incluso romper estas barreras que nos habían impuesto. Yo estoy seguro que mi bisabuela se murió sin saber que era un orgasmo, ¿no? Y muchas personas no reconocen en sus vínculos afectivos la posibilidad de experimentar
algún tipo, como te comentaba, de deseo. Y cuando lo logramos, la heterosexualidad puede abrirse de una manera maravillosa a muchas experiencias que las mismas personas no habían reconocido y que en el plano LGBT ya tenemos contempladas en estas cuestiones de los vínculos afectivos, como el poliamor, la anarquía relacional, las relaciones abiertas, el matrimonio abierto, ¿no? Es decir, distintos conceptos que hemos venido trabajando muchas veces por gusto, pero muchas veces también por necesidad, por las distintas implicaciones sociales y de salud que hay enfocadas un poco a nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Comenzar a reconocer nuestros deseos. Yo me quisiera referir a algunas de las llamadas, todas ellas muy respetables, por supuesto, pero también algunas de ellas erróneas, tanto conceptualmente como saturadas de una serie de prejuicios y de estereotipos. Esta idea de lo abominable, lo aborrecible, lo no natural, lo que no debe ser, bueno, tiene que ver con nuestra tradición judeocatólica, que si bien es cierto aporta muchas cosas valiosas para los seres humanos, también hay muchos prejuicios, sesgos ideológicos. Por ejemplo, esto de que solamente deben existir un hombre y una mujer lleva la intención de señalar los aspectos reproductivos, es decir, la fusión del óvulo y el espermatozoide en aras de la creación de nuevos seres. Pero no olvidemos que hay vínculos amorosos que no necesariamente son reproductivos desde la esfera biológica. Pensemos en la más tradicional de las parejas heterosexuales, un noviazgo, una chica y un chico. Es muy difícil que él tome de la manita a su novia y le diga, vente mi vida, vamos a reproducirnos. Más bien estarían pensando en cómo diablos o cómo de manera sagrada no se van a reproducir. Es decir, los vínculos amorosos, independientemente de la función reproductiva, existen. Pero por otro lado, las parejas, había otra llamada relativa al modelo comportamental y a la presencia de mamá y papá en cuanto a que no se deben casar las personas del mismo sexo y no adoptar. Bueno, los estudios científicos avalados por la Asociación Pediátrica Americana, la Asociación Psicológica Americana, la Asociación Psiquiátrica Americana y la OMS, hablan de que dos personas del mismo sexo tienen ventajas parentales en cuanto a la crianza de los hijos e hijas. La idea de que es algo nefasto no es así. No hay diferencia significativa en el modelo, pero sí un rasgo positivo, incluso superior al de las parejas heterosexuales que son papá y mamá. Y es que hay menos violencia y menos estereotipos de género. De tal manera que podemos desechar esto de que es un error terrible la adopción por personas del mismo sexo. Y esto es amor también, porque finalmente en el programa estamos hablando de vinculaciones afectivas. El amor filial, el amor que le prodigamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, puede ser dado por hombres y por mujeres. También ya está desechada esa vieja idea de que se requiere una figura específica paternal o maternal. Hay dos hombres que pueden ser excelentes papás, dos mujeres que pueden ser excelentes madres. Y los modelos de comportamiento propositivos, respetuosos, diversos finalmente. Sí, una cosa es la orientación sexual que yo tengo, ¿no? Y la otra es cómo me relaciono, cómo educo, cómo vivo, ¿no? Qué prácticas sexuales tengo incluso. Es importante que no lo peguemos, ¿no? Incluso una cosa es el cuerpo que yo tengo, otra cosa es cómo expreso las cosas que he aprendido culturalmente, mi género, otra cosa es cómo me identifico, si me identifico con ese género o no, que me han marcado, ¿no? Que es un poco como el caso de la persona, en el caso que, ¿por qué no fui niño? Está hablando de una cosa de identidad de género. Y otra cosa es hacia quién me enamoro. Y otra más es cómo me relaciono, y otra más es si decido hacer pareja, y otra más es si decido tener hijos o no. No todo viene en el mismo cajón, no todo viene pegado. Y eso es muy importante que como sociedad lo vayamos aprendiendo, porque si no lo que aprendemos es que todo es así, como si fuera un hilo, ¿no? Como hay que seguir por esa línea, y muchas de las personas, como decía Carlos, no se lo cuestionan, y muchas de las parejas que conocemos actualmente tienen hijos sin haberlos querido tener, ¿no? Establecen una relación heterosexual sin haberla querido establecer, sino por presiones, o simplemente no hay un cuestionamiento, y eso es lo que genera la violencia. Claro. La violencia no se genera por la orientación sexual, la mala educación o los malos hábitos, se genera por la manera en la que vamos percibiendo el mundo y cómo nos vamos relacionando
trabajando con él. El problema es que afortunadamente en el mundo también hay una percepción distinta que ha ido evolucionando poco a poco y la genuina preocupación de la mamá de qué hago, Así es. a dónde llevar a mi hija o a mi hijo para que reciba precisamente una buena, ahora sí, orientación en cuanto a educación. Esto es importante. Para las preguntas que hicieron, lo primero es que todo es un proceso. Y al ser un proceso, hoy en día vivimos bajo una cuestión de derechos humanos a nivel constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Si ya se permite una orientación libre de lo médico legal, sin persecución, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos que ir hacia esa tendencia. ¿Y qué implica esto también? Que ya hay una serie de leyes, ¿no?, contra la discriminación. Entonces, implica que aunque yo quiera hacer mi verdad la única, hay todo un sistema de protección para las comunidades LGBT que implica que no las discrimines. Y al estarlas discriminando tú desde el hogar o desde el ámbito del bullying a nivel escolar o a nivel laboral o desde cualquier ámbito, ya hay una sanción. Entonces, también nosotros tenemos que ir evolucionando como sociedad ante esa realidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer esta señora? ¿Cómo le explica a su niño por qué no nació mujer y cómo asesorarla también para que tengan toda la información? Primero, precisamente, hay que ir con compañeros que brinden una consejería. Hay que ir con expertos. Hay espacios donde ella puede asumir e ir directamente. Está IMESEX, está AMSAC, está Caleidoscopía, están también instancias como la propia Clínica Condesa, que hay todo un protocolo de seguimiento para saber qué hacer cuando hay una expresión sexogenérica, porque hay que darle un seguimiento, un condicionamiento que te pueda ser útil, o simplemente con un terapeuta y especialista para que de ahí se pueda estar canalizando. Pero de ahí es esa la importancia. Una vez que uno detecta una condición de identidad sexogenérica o expresión sexogenérica abierta y que yo no puedo contener como padre o como familiar, tengo que buscarle expertise. Sí, porque yo creo que como ella, también hay muchas mamás y muchos papás que en este momento se están preguntando lo mismo, que tienen las mismas inquietudes también. Yo quisiera enfatizar algo. Sí, David. No recurrir a los charlatanes. No, eso es importante. Porque hoy día hay charlatanes investidos de una supuesta cientificidad que dicen que curan la homosexualidad, que hay terapias de regresión, de contención y hasta de sanación de las homosexualidades. ¿Cuál es el riesgo? Primero, que la persona profundice su homofobia internalizada. Luego, que tarde más en asumir su orientación y vivirla congruentemente. Y por otro lado, que está demostradísimo que se favorece la autovictimización y las agresiones. Entonces, huir de los charlatanes, incluyendo algunos de cierto prestigio en redes sociales, como un tal doctor Richard Cohen, que lo que hace es engañar al público a base de aprovecharse del dolor y del sufrimiento. Hay que tener cuidado con esto. Y miren, aquí me da mucho gusto platicar con Alberto y con Guadalupe, ahorita vamos a platicar con cada uno de ellos, para que nos cuenten de viva voz cómo han vivido este proceso, en qué momento, en qué etapa de tu vida te diste cuenta que te llamaban la atención las personas del mismo sexo. Bueno, en mi caso, desde que tengo uso de memoria, recuerdo que me siento atraído por los hombres, ya de una manera más consciente, y cuando me di cuenta de que era una situación definitiva fue en la secundaria. Yo en mi caso no quise abrirlo inmediatamente, pues porque el bullying era pues muy fuerte. Yo creo que han cambiado muchas cosas, ahorita ya hay muchísima más apertura en las escuelas, pero en su momento era un tema tabú y había mucha agresión. Oye, ¿qué hacías cuando tu familia te preguntaba por las novias? Pues ponía muchos límites, ¿no? O sea, recuerdo que mi papá alguna vez me dijo, ¿y no tienes novia? Y yo le dije, no, cuando tenga te digo, ¿no? O sea, no los dejaba como intervenir. Pero afortunadamente, bueno, pasaron muchísimos años. Me di cuenta de que primero tenía que trabajarlo yo, o sea, trabajar toda esta homofobia interiorizada. Me fui a terapia y sí me gustaría compartir que para mí una de las mejores decisiones que he tomado ha sido el compartirlo con mi familia, porque me di cuenta de que mis padres me aman, independientemente de que no estén de acuerdo con muchas situaciones, así como yo también no estoy de acuerdo con ellos en muchas situaciones. Claro, pero se respetan mutuamente. Nos respetamos y no, o sea, me quedó muy grabado alguna vez que escuché en este programa de que cuando en la familia hay aceptación, afuera es más fácil como manejar que no a toda la gente le vas a caer bien y que no todos te tienen que aceptar.
Claro, y te da seguridad. Claro que sí, me da... ¿Y se te ha complicado vincularte amorosamente? Sí, sí se me ha complicado, pues porque yo soy de un temperamento muy tímido. Entonces, yo creo que no tiene que ver tanto con la orientación sexual, sino pues como con mi personalidad. Sí, exacto. Pero sí a veces me cuesta trabajo. Afortunadamente cada vez mis relaciones amorosas son más constructivas y eso ha sido también en trabajar, en revisar el cassette que traía puesto y en muchas creencias echarlas a la basura también. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros, Alberto. Gracias, Carmen. ¿Y tú, Guadalupe, cómo lo has vivido? Porque coinciden con la misma edad. Sí. Las experiencias son diferentes, pero tienen la misma edad. Ajá. A mí, o sea, vincularme sí se me ha complicado un poco. ¿Por qué? Al principio, a los 18 años, cuando tuve mi primera relación, pues fue con una mujer heterosexual. Y entonces yo estaba en duda, bueno, sí me gustan o no, porque ella es heterosexual, pero está conmigo. Y además era todo el tiempo ocultarlo, ¿no? No podía decírselo a nadie. ¿No te sentías cómoda con eso? No, y además vivía con miedo, ¿no? Con este miedo al rechazo. Si se llegan a enterar en mi casa, va a ser lo peor, ¿no? Claro. Y después establecí una relación con una mujer bisexual. Entonces ahí ya como que me sentí mejor. Esa relación pues, duré 4 años, ¿no? Pero esa relación también terminó porque su familia nunca estuvo de acuerdo con eso, ¿no? Siempre le dijeron que era una etapa. Y ella decide terminar la relación porque dice que no estaba segura de querer estar con una mujer, ¿no? Y en realidad había sido por la familia. Eso que acabas de mencionar creo que es muy importante. Hay muchos papás y muchos miembros de la familia que piensan que es una etapa, que es algo pasajero y se le va a pasar. ¿Sucede esto? En lo absoluto. No. ¿Verdad que no? No, es una identidad, es un elemento más de la identidad y ahí tendríamos que tomar en cuenta que la expresión de la identidad sexual homoerótica o lesboerótica no es solamente con quién te acuestas, si con un hombre o con una mujer, es un elemento de todo un conjunto de identidad, de conocerse, de reconocerse, de ser conocido por el otro, por los que están afuera, pero sobre todo de reivindicarse y ser aceptado. Es buscar un espacio de respeto. Mira, hay algo muy importante y respondiéndole a la señora que hizo la llamada sobre qué hacer con su hijo que le dice que no nació como mujer, creo que hay mucho que hacer en cuestión de expresión de género. En ocasiones pensamos que el niño pues quiere ser mujer, pero muchas veces puede ser también que el niño asuma una expresión de género femenina sin que sea necesariamente una identidad de género trans, ¿no? Entonces hay que desmenuzar eso. A mí me parece que en este caso, como en el de la señora que habló, una parte muy importante es no limitar a su hijo en lo que va queriendo, en las experiencias que va teniendo, porque en muchas ocasiones incluso estas situaciones de cómo me siento, de qué es lo que veo y qué es lo que yo quiero para mí, pues se van forjando desde la infancia y mucho puede hacer esta señora con pues abrir espacios para su hijo. Yo creo que es muy importante reconocer que los papás tienen miedo. O sea, esta idea común de que es una etapa, esta idea común de que a lo mejor se le quita, que si le pongo más carritos o más muñecas se le va a pasar, es porque los papás tienen miedo de que algo les pase a sus hijos, ¿no? Esta idea ocurre porque hay miedo también al rechazo, es decir, tenemos muy aprendida la homofobia. Exacto, ¿no? Y entonces al no saber, lo que ha aprendido culturalmente es a reprimir. Y entonces esto no nos ayuda, esto nos va limitando. De ahí la importancia de educar, ¿no? Pero estos miedos, bueno, los papás y las mamás también los pueden trabajar justo para que reconozcan de dónde vienen, para que podamos identificar qué es información errónea, qué es cosas que he ido aprendiendo de mi historia familiar y qué cosas no me vienen bien, porque al final la familia se va desestructurando, se puede generar también violencia. Entonces, revisar estos elementos nos ayudan mucho a tener vinculaciones mejores también con la familia. Un poco lo decía Guada, ¿no? La presión familiar de mi pareja hizo que la relación que iba muy bien, o al menos eso supongo, se haya roto, ¿no? Entonces es muy importante justo educar y reconocer también que los papás y las mamás tienen temores, tienen dudas y hay que acompañarles, no hay que calificarles y juzgarles de que están mal por no tener la información, sino acompañarles en eso.
¿Querías agregar algo, Guadalupe? Sí, bueno, que como dijo Alberto, cuando yo lo compartí con mi familia, creo que pude mejorar también mi vinculación, ¿no? Después de esto, pues yo tenía pavor a relacionarme con alguien bisexual. Claro. Mi última relación fue con una chica que se asume heterosexual y fue una relación que se construyó desde el buen trato. Y ella siempre me nombró, ¿no? Nunca me ocultó, siempre me presentó como su novia. Y eso te da confianza y autoestima, ¿no? Sí, bastante. Gracias, Guadalupe. Una pausa y volvemos. Hasta 1973, la homosexualidad era considerada una perturbación sociopática de la personalidad, pero fue Robert Spitzer, considerado el padre de la clasificación moderna de enfermedades mentales, quien decidió sacarla del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, el DSM, según sus siglas en inglés. Y es que para el especialista, un trastorno mental se asocia con sufrimiento, discapacidad de la función social y angustia. Sin embargo, las relaciones homosexuales salían fuera de la norma para ser encasilladas como una enfermedad. Pero ¿te has preguntado qué tan vigente sigue la idea en el imaginario social? ¿Hasta dónde y quiénes la siguen considerando una enfermedad? La orientación sexual es la atracción afectiva y erótica hacia las personas según su género. Tenemos tres orientaciones sexuales, que son la heterosexualidad, cuando la vinculación es con personas del otro género, la homosexualidad, cuando es con personas de mi propio género, y la bisexualidad, como se dice coloquialmente, cuando no tengo problemas de estacionamiento, que me gustan ellos y ellas. Nunca ha sido problema la orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Lo que sí es una bronca enorme es la homofobia. Una persona puede tomar la decisión en algún momento de abandonar una orientación y acercarse a otra, ¿no? La vía social, las costumbres, las normatividades, los modelos de comportamiento van orientados hacia la heterosexualidad. Hay una realidad que rebasa muchas veces la idiosincrasia de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y esta realidad es esta diversidad. Todo lo que hay de la sociedad, toda la homofobia que bien decía David, todos los prejuicios, se van interiorizando. Lo que se va interiorizando son una serie de miedos que me invitan o que me dicen me van a rechazar. Todavía hay muchos sectores y de muchas maneras en las que no se permite visibilizar la diversidad. Hay leyes, hay una serie de avances, pero no hay un cambio de hábitos culturales. Que somos seres humanos y no hay formas de vinculación afectiva y amorosa sin interacción social. Y uno de los mayores temores que se viven es que la familia rechace, porque es el lugar en donde yo me desarrollo, es el lugar donde hay amor, ¿no? Es lo que ha sucedido en este programa del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza, que ha estado muy interesante. Ojalá y de verdad todos ustedes se lleven herramientas y sobre todo la información para que lo puedan platicar abiertamente y tranquilamente con sus hijos, que les digan qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir a acudir, claro, sin poner reglas ni imponerles nada, de eso se trata, ¿no? Darles la información, que haya apertura y escucharlos también, porque seguramente sus hijos también tienen muchas cosas que decir, ¿verdad, David? Por supuesto. Hay que recordar que la homofobia no solamente incluye agresiones, aversión, omisiones en torno a la homosexualidad en general y a las personas homosexuales en particular, sino también incluye un vasto conjunto de miedos, de temores. Uno de ellos, basado en un estereotipo y en un enorme prejuicio, es que las homosexualidades se pegan. No te juntes con este niño que parece amanerado porque se te va a pegar y te vas a volver gay. Hay que subrayar que esto no es cierto, que si nosotros nos dejásemos llevar por conductas de imitación o de contigüidad, pues todo el mundo sería heterosexual porque es el modelo hegemónico, es el modelo que nos muestra la escuela, la casa, la familia, la tele, etc. Claro. Y otro enorme miedo que también me gustaría refutar es que si eres gay, que si eres lesbiana, ya te amolaste. Tu vida va a ser un desastre, va a ser algo espantoso, va a ser algo terrible, y no es así. Podemos sumar cada vez más historias de éxito en la medida que avanzamos en el respeto a la diversidad sexual. La gente cuando se asume, cuando su autoconcepto se eleva, cuando sale del closet, lo vive muy bien y se aproxima a eso que llamamos la felicidad, que además es algo que se construye continuamente. Y entonces, que se nota. Si mamá y papá, en aras del amor que tienen a hijos e hijas, quieren cubrirlo tanto, sobreprotegerlo tanto,
que lo pretenden curar porque le va a ir re mal en la vida, es una falacia. Las generaciones jóvenes, en contraste con las de otros tiempos, están encontrando esos senderos, esos caminos de la felicidad, asumiéndose y viviendo con congruencia. Entonces, un elemento que nos permite liquidar para siempre la homofobia, las fobias en general, es el conocimiento, el humanismo, el respeto. No solamente basarse en lo que ya está establecido, como la legislación, desde el artículo 1 de nuestra Constitución, sino también, sobre todo, en lo que nos aporta la experiencia. Entonces, llamo a las personas que nos escuchan, que nos ven, que es importante comprender y respetar y en su momento asumir una orientación distinta a la heterosexualidad, y les garantizo que con esa congruencia les ve re bien. Y mira, quien es muy congruente y se nota que es feliz es Berta, que es nuestro testimonio que vamos a ver a continuación. Yo tuve relaciones satisfactorias y cuando tenía una relación con un hombre, pues no había ningún problema. Cuando tenía una relación con una mujer, el sentido común me decía, y nos decía a mi pareja y a mí, que teníamos que ocultarnos, porque veíamos mucha violencia afuera. Entonces, las relaciones con las mujeres las viví diferente. Las viví, yo te estoy hablando de joven, las viví ocultándome con miedo. La gente no entiende cómo te puedes sentir atraída afectiva y eróticamente hacia los dos géneros, ¿no? Y creo que son muchos los estereotipos que nos ha dado esta sociedad como para que no entendamos que existen también las bisexualidades. Y existen, lo digo en plural, bisexualidades, porque bisexualidades hay muchas, de cómo se viven, cómo nos vivimos los bisexuales, son de diferentes formas. Hay muchas personas que cuando están con un hombre, muchas mujeres que cuando están con un hombre dicen que son heterosexuales y se asumen de esa forma. Hay otras que cuando están con una mujer dicen, bueno, pues soy lesbiana. Yo digo, cuando estoy con un hombre o cuando estoy con una mujer, digo que soy bisexual. Entonces esa es una parte que tú asumes en tu vida y que no tienes por qué decirla al mundo, pero a mí sí me gusta mencionarlo porque creo que lo que no se nombra no existe y yo quiero nombrarme para existir. Entonces, te digo que yo he vivido relaciones muy buenas, excelentes relaciones he tenido con hombres y con mujeres, pero creo que consiste más no en que sea bisexual, sino en que yo vivo mi sexualidad libremente. La sexualidad libre es lo que nos hace, creo yo, mejores seres humanos. Y considero, estoy segura, que yo he vivido unas relaciones excelentes porque soy libre en ese sentido. No tengo a quien demostrarle lo contrario, me asumo como tal. Muchísimas gracias a Berta por compartirnos esta parte de su vida y creo que es muy importante lo que ella nos dice. Y con respecto a lo que tú comentabas, David, justamente, que es alguien congruente, que vive feliz, que acepta su bisexualidad, pero también nos cuenta que es más difícil como aceptar a las personas bisexuales y ella se refiere a que hay muchas bisexualidades. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, primero decir que ha habido una invisibilización de la bisexualidad. El sector hetero o buga y el sector gay y lésbico como que no acaban enteramente de comprender y de respetar a las bisexualidades. Se les llama, por ejemplo, personas indefinidas. Claro que no, están perfectamente definidos en su atracción por los dos géneros. Les gustan hombres y mujeres, pero sí ha habido mucha incomprensión. Ahora, el plural bisexualidades tiene que ver con las distintas maneras de vivirlo y de sentirlo, porque no hay homogeneidad prácticamente en nada. Descubrimos que hay diversidad dentro de la diversidad y criterios de selectividad amorosa y sexual. Por ejemplo, yo soy heterosexual, pero juro que no me gustan todas las mujeres. Me gustan algunas, otras no, otras regular, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las personas bisexuales. Hay el prejuicio de que agarran parejo.
Le gustan el 100% de la humanidad, todos los hombres y todas las mujeres, no es cierto. Se pueden vivir en una vinculación heteroerótica, se pueden vivir en una vinculación homoerótica, y quiero decir algo que también rompe algunos prejuicios. Hay personas bisexuales que son total y absolutamente monógamas, fieles, como se dice, y en un momento determinado se les conoce una sola pareja, que puede ser, eso sí, de uno u otro género. Claro, dependiendo la etapa que estén viviendo. Exactamente, o podrían no tener ninguna otra etapa también. Exacto. Creo que es muy importante poner en la mesa que tiene que ver no con la orientación sexual, la manera en la que construyo mis vinculaciones. Tiene que ver con la manera en la que yo me voy haciendo de elementos para relacionarme con otras personas, independientemente del género que tenga o el sexo que tenga, ¿sí? Claro. En ese sentido, en la medida en la que vamos descubriendo más elementos que nos permiten relacionarnos de buen trato, lo vamos a ir logrando, pero algo que no nos permite relacionarnos desde el buen trato son las ideas falsas del amor, ¿no? Estas ideas de que el amor es para siempre, el amor solo tiene que ser entre dos personas, el amor, hay una serie de cosas que están ahí envueltas que tanto a personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, nos han inculcado también, o nos han puesto en todos lados, que nos limitan y que eso sí genera las relaciones de violencia, porque queremos enmarcar nuestra relación en un modelo que no se adapta a nosotros, es un modelo que el que no entramos, y de ahí es muy importante que cada persona pueda reconocer qué tipo de relación quiere establecer, ¿sí? En efecto, hay personas heterosexuales que deciden mantener ciertas relaciones ocultas porque no quieren que nadie más se entere, pues es muy válido, ¿no? Hay personas homosexuales que también deciden ocultarlas, pero en muchos de los casos es por la homofobia social, que es algo que no quisieran hacer, o al revés, hay personas que deciden sí lo quiero exponer con todo el mundo. No hay una manera de vivirlo, eso es muy importante porque mucho de lo que se cree afuera en la cultura o las personas es que por ser homosexual ya va a tener un estilo de vida, o por ser lesbiana, bisexual, una manera de ser, y no es así. Cada persona se va construyendo en función de su historia y de cómo también quiere. Pues vamos a ver cómo ha construido su historia y su vida nuestro testimonio anónimo, que también nos viene a compartir la bisexualidad que vive. Sí, buenos días. Buenos días. Yo, cuando tenía 14 años, perdón, empecé mi sexualidad, mi despertar sexual, tanto con hombres y mujeres, y de alguna forma ambos me atraían, o sea, sentía satisfacción, ¿no? Hasta el día de hoy me he relacionado tanto con hombres como mujeres. Digamos, yo ahorita estaba pensando, cuando estoy en un café, siento casi lo mismo. O sea, puedo tomar de la mano, platicar, interaccionar con ambos, ¿no? Para mí no fue tan fácil, no tanto aceptarla, sino comprenderla, comprenderla, porque digamos, en esa edad de 14 años, el hecho de que me sintiera atraído por un hombre, pues llegué a pensar que era homosexual. De hecho, llega un grupo de DNA y lo empiezo a comentar, de Neuróticos Anónimos, porque yo sentía que si me atraía un hombre, pues era homosexual. Pero en ese tiempo, de alguna forma conocí a una mujer y estaba platicando con ella y empecé a sentir mucha excitación. Y dije, ¿qué me pasa, no? O eres o no eres, ¿no? O sea, homosexual. Pero obviamente con el tiempo empecé a sentir que era algo que yo sentía, o sea, que no tenía que encasillarme. ¿Y amorosamente cómo te has vinculado? Con ambos. He tenido novias, novios, estuve casado durante un tiempo. Y como lo dice David, no al mismo tiempo. No, o sea, obviamente. Sí, obviamente, digamos, sí, generalmente cuando he tenido una pareja ha sido hombre o mujer. De hecho, ahorita estaba recordando que han llegado a entrar a la casa de mis papás, pero obviamente tampoco lo he manejado así. Llego a pensar, y sí lo he vivido, ¿no? Que hay cierto prejuicio, tanto en la heterosexualidad como en la homosexualidad. Claro. Para los heteros soy homosexual, y para algunos homosexuales soy homosexual, pues que no me asumo como tal. Pero bueno, a la edad que tengo, la verdad, al día de hoy escuchaba que la persona que dio su testimonio se maneja como bisexual. A mí me llegan a preguntar que quién me atrae más, pero yo a veces lo que llevo a pensar es, pues, como decía, ¿no? O sea, ni todos los hombres me gustan, ni todas las mujeres me gustan. Claro. Hay algo en cada uno de ellos que me atrae.
y es como me empiezo a vincular con ellos. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, a veces es importante las etiquetas y a veces no tanto, Claro, ¿verdad? claro. Algunas veces nos gustan y otras no. Sé que quieren comentar ustedes, pero escuchamos comentarios del público también y ahorita le damos respuesta. Susana nos dice, hay tantos mitos sobre la homosexualidad que son falsos. Soy cristiana evangélica y, por ejemplo, se dice que la homosexualidad es una maldición porque Egipto desobedeció a Dios. También se hacen homosexuales cuando los niños son violados, etcétera, etcétera. Un anónimo dice, tengo una hija en secundaria. Las chicas lesbianas de tercer año atacan a las de primero, les dicen a las mujeres, soy lesbiana y me gustas, y enamoran a las de primer año y las hacen dudar de sus gustos sexuales. Muchos aceptan por entrar a un grupo de amigos. ¿Qué mencionan al respecto? Otro anónimo, yo respeto a los homosexuales, siento que la sociedad aún no acepta esta realidad. ¿Por qué la sociedad tiene que juzgar a estas personas? Se pregunta. Nidia Rodríguez, quiero felicitarlos por el tema ya que hay mucha discriminación. Un anónimo, hay una película mexicana llamada La Otra Familia. Esta habla de las relaciones entre homosexuales y los prejuicios en torno a ellos. María, estoy de acuerdo de que haya homosexuales y lesbianas. Lo que me molesta mucho es que den a conocer que lo son precisamente en la vía pública, porque todo tiene un punto de decencia, opina. Laura Urquieta, nosotros como sociedad mexicana tenemos que buscar el amor hacia todas las personas sin importar la orientación sexual. Esteban Sánchez Aguilar, de Tierra Blanca, Veracruz, saludos. Es un tema excelente porque hay tanta ignorancia respecto a la homosexualidad y considero que debemos insistir en ser más abiertos. La homosexualidad no es una elección ni un contagio. Es un ser humano tan valioso como cualquier otro. Lo único que lo hace ser diferente es precisamente su orientación sexual. Quien es homofóbico se puede decir que puede ser un homosexual en potencia de manera teórica. Con respecto a lo que dije, bueno, yo creo que también este es otro mito probablemente, ¿no? O sea, no puedo aseverar que una persona por atacar a otra persona que tiene una orientación distinta, finalmente entonces corresponda a la orientación sexual homosexual. Tengo una niña de 14 años que me confesó ser bisexual, pero hace poco me volvió a decir que es lesbiana. ¿Qué puedo hacer? Nos lo dice o nos pregunta Norma Morales Reyes de Azcapotzalco. Otra llamada de un anónimo dice, el pollo creado con hormonas femeninas está creando muchos homosexuales. No podemos decir la marca, pero para no generar más pánico. Sí. Silvia nos dice, tengo una hija que es lesbiana. En un principio mi forma de pensar era diferente. Cuando tengo conocimiento de su preferencia sexual, empiezo entonces a investigar sobre el tema. Finalmente la comprendí y actualmente tiene una red familiar que la ama y que la quiere. Pues yo, a nombre de su hija, desde luego, pues le agradezco y a nombre de toda esta sociedad le agradecemos mucho. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de orientación sexual y vínculos amorosos y antes de la pausa, Óscar Virués estaba leyendo algunos de los comentarios que han estado llegando a través de las redes sociales de Canal 11 y de Diálogos en Confianza y creo que hay unos muy interesantes, Óscar, que si quieres de una vez le damos lectura para que brevemente los especialistas puedan responderles algo. Así es, les agradecemos a todo el mundo quienes se comunican para compartirnos su opinión o su comentario. Nos dice Héctor Toledano, quiero que me responda el sexólogo David Barrios, ¿qué religión profesa? Si tuviera un hijo con alguna orientación sexual, ¿no le importaría siendo católico o cristiano? ¿Quién tiene más poder, lo que Dios estableció o lo que dice la Federación de Psiquiatría? Quiero que entiendan que Dios ama a los homosexuales, pero no las acciones que ellos hacen. Y hoy por la mañana le agradecemos mucho, desde luego, a Héctor Toledano el que comparta su llamada y pues, sus preguntas también con nosotros. Hoy por la mañana leía yo un artículo que publicó en su sitio de Twitter CNN en español. Este artículo que nombra el Papa Francisco urge a una mayor aceptación en la iglesia de las familias irregulares, y lo ponen entre comillas, con respecto a las personas que tal vez ya se han divorciado y que finalmente continúan dentro de la misma religión, y habla también de esta diversidad, de esta orientación sexual, desde luego, o erótico-afectiva,
Y al final citan palabras del Papa Francisco donde dice, toda persona, independientemente de su orientación sexual, deben ser respetados en su dignidad y tratados con consideración. Y me parece que es lo que hoy en día aquí en Diálogos en Confianza estamos planteando, simplemente que haya una convivencia social donde exista el respeto. Decías tú, tolerancia tal vez no es la palabra más cercana a esta, pues simplemente respeto hacia todas las orientaciones, hacia la diversidad que existe en la humanidad. Así es. Pero queríamos darle lectura, evidentemente, respetando también su punto de vista y bueno, y las preguntas que hace directamente hacia ti. Alusión directa, respuesta concreta. Primero, yo no profeso ninguna religión, si bien es cierto que inicialmente fue educada en una de ellas. Soy libre pensador, agnóstico, no creo en Dios, me gustaría creer en algunas diosas mejor, pero soy de verdad enormemente respetuoso de la diversidad religiosa que existe. La inmensa mayoría de las personas que me rodean son católicas y respeto profundamente su religiosidad. Otra parte me dice que ¿qué haría yo si tuviera un hijo gay? Bueno, de hecho esto no es hipotético, yo tengo una hija que no es heterosexual. Es una chica lesbiana, una profesionista de enorme calidad y la amo profundamente y me sé amado por ella. Respeto su propia diferencia, la hago mía, puesto que a mí me parece que la diversidad enriquece al género humano. Lo que empobrece la calidad humana es la disminución de esa diversidad y los criterios tan pequeñitos que piensan que hay un ente creador vengativo, prohibitivo y excluyente. Si yo imaginara la presencia de un ser superior, pensaría que es un ser amoroso, que cubre, que engloba a todas las orientaciones sexuales y no solo a una. Yo Oscar, quisiera, a mí me gustaría... Es que quiero responderle desde un punto de vista religioso a la persona que hizo esta pregunta. Sí, excelente. Yo sí soy cristiano y soy protestante y me siento muy orgulloso de mi creencia religiosa. Pero el Dios en el que yo creo es en un Dios que ama. Y me parece que muchos de nosotros nos adherimos a ese Dios, ¿no? Y pues sí sería cuestión ahora sí de una toma de decisión. ¿En qué Dios cree esta persona? ¿En un Dios que sanciona? ¿En un Dios que prohíbe? ¿O en un Dios que castiga? ¿O en un Dios que en la misma Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo me adhiero a esa respuesta y como cristiano, si tuviera una hija lesbiana, un hijo homosexual, una hija trans, por supuesto que la educaría en el amor al prójimo. Esto tú lo decías, Yesenia, importantísimo, el amor. El amor está presente en los seres humanos, en todas las personas, no importa si amas a una mujer, amas a un hombre o a ambos. Así es. Yo soy budista, es una filosofía, no es una religión. Y aquí incluso se dice que en ocasiones las verdades más fuertes y más condensadas, así vengan escritas en textos sagrados, de vez en cuando hay que dudar de ellas, porque la realidad rebasa esos escritos. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue desarrollándose y evolucionando. Y fíjense que para todas estas preguntas que nos han hecho el favor de hacer y estas dudas, sobre todo en el área de lo religioso, lo filosófico, frente a la práctica y a las realidades de las formas de vida, pues yo quisiera preguntarle ahora al público, si hay historias de amor que han sido positivas y que nos permitan brevemente comentar 2 historias de amor y poderles hacer llegar también estas obras de diversidad sexual que se hacen en el Instituto Nacional de Antropología y que sirven justo para expresar lo que tenemos en la naturaleza humana, las múltiples diversidades y cómo la ciencia, incluso la religión, se está transformando, porque la realidad humana está en constante cambio. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir esa libertad y ese corazón que nos brindan las múltiples diversidades en las que podamos creer y divinidades. Porque ¿qué es lo que quiere la divinidad o la filosofía? Una convivencia libre de violencia
de misoginia, de machismo y homofobia. Una donde podamos donde podamos entrar todos en este juego de interacciones sociales. Entonces, de ahí me gustaría, ¿qué te parece, Claro Carmen? que sí, después de un compañera testimonio más o adelante, compañero? si quieres al final del programa, los damos con muchísimo gusto y Claro. te agradezco que nos hayas traído estos libros tan interesantes. Después del siguiente testimonio que vamos a ver con Jorge Yáñez, que nos Excelente. platica acerca de su bisexualidad, de este amor infinito, de este amor universal que él siente hacia hombres y a mujeres, y después vamos a platicar, por supuesto, con nuestros testimonios que tenemos aquí en público. Adelante. La bisexualidad para muchos a veces es complicada porque genera confusiones por la presión social que se ejerce, la presión cultural que te dice que tienes que relacionarte con personas de tu género opuesto. Fue un proceso, no fue doloroso, simplemente fue como de apertura, de aprendizaje también. Lo último que conoces en esto es la palabra bisexual. En realidad primero uno tiene las prácticas y todo lo demás pues es un proceso que te vas allegando de herramientas, leyendo un poco para entender como en dónde te colocas en estas clasificaciones que luego se hacen, ¿no? Lo que no le explican a uno es que después te topas con una serie de prejuicios que son incluso un poco más complicados de asimilar y de manejar que lo que ya estamos acostumbrados desde la cultura machista o violenta u homofóbica, ¿no? Y es que, desde luego, cuando tú te asumes o te dices bisexual, a muchos y a muchas no les gusta la etiqueta. Y cuando digo a muchos y a muchas me refiero no solo a personas heterosexuales, sino también a gays y a lesbianas. Y bueno, pues salen una serie de prejuicios, de descalificaciones, de mitos, como les dicen a veces, de decir que una persona que está así tiene que definirse. Difícilmente alguien sabe que eres bisexual hasta que lo dices, pero no es identificable porque por lo general no encajamos en algún estereotipo en particular de la diversidad sexual. Entonces, a veces se presta a que pases desapercibido o desapercibida. Y eso ayuda también en el sentido de poder llevar una vida un poco más libre o más personal sin tener que andar identificando como con una credencial yo soy esto. Las personas bisexuales somos selectivos, no es que te gusten todos los hombres ni todas las mujeres, sino con aspectos particulares que tienen que ver con lo que tú buscas a nivel pareja o a nivel una expectativa de vida. También habemos bisexuales monógamos. Sí, lo que creo que genera mucho ruido es que uno alterna con personas de un género y de otro, pero no quiere decir que salgamos al mismo tiempo con los dos. Eso creo que es más como de la fantasía de la mercadotecnia hetero, de la pornografía. No hay una regla de quién te aplica el rasero de cuánto tiempo tienes que estar con un hombre o con una mujer para decirte que eres verdaderamente bisexual. No existe ningún axioma, ninguna regla, eso ya depende del estilo de vida y de la identidad de cada persona. Muchas gracias a Jorge por compartirnos su testimonio y como él mismo lo dice, todavía hay muchos mitos y prejuicios alrededor de la bisexualidad. Mucha gente no lo entiende, no lo acepta, pero bueno, esperemos que este programa sirva para eso justamente. Y tenemos aquí a Humberto y a Edgar, que ya nos habías acompañado en alguna ocasión y que me da mucho gusto verte, Edgar. Pero Humberto, platícame cómo te has vinculado amorosamente. Dices que has pasado como por diferentes situaciones en tu vida que te han ayudado a definirte. Sí, mira, lo comentaba fuera de cámaras contigo, una etapa en mi vida que yo creo que pasé una bisexualidad, ¿no? Tuve por ahí una novia, iba a ser papá. A raíz de este acontecimiento que poco después ella pierde el bebé, tiendo a deprimirme, a cambiar parte de mí. Me doy cuenta que me agradan también los hombres, ¿no? Entonces como que esa etapa o esa puerta se cierra, ¿no? Entonces abro otra que es la homosexualidad y me doy cuenta que ahí es donde me clavo, ¿no? Digo, me gusta esto también, ¿no? Pero nunca me he aceptado, nunca he dicho soy bisexual, simplemente fue una etapa de mi vida, ¿no? Que yo creo que algunos pasamos por ella, yo en lo personal lo que pienso, ¿no? ¿A qué te has enfrentado?
Pues sí, en su momento yo creo que me enfrenté lo que muchos pasamos, ¿no? A la homofobia, al rechazo de los amigos, de las familias, de los compañeros de la escuela, de trabajo. Pero pues hoy en día realmente no he pasado por ello, al contrario, ¿no? Yo creo que he tenido más amigos y más por esta aceptación que ha habido, esta apertura, ¿no? ¿Cómo han sido tus relaciones? Pues ha habido relaciones sí un poco destructivas, como relaciones muy duraderas y positivas, ¿no? Actualmente pues estoy soltero, pero yo creo que en esta etapa me siento bien. Sí, sí, pero yo creo a nivel nacional. Aquí a lo mejor alguien se puede apuntar. No, pero yo creo que son etapas de tu vida, ¿no? Que vas sintiendo, ¿no? Pero sí ha habido etapas donde he tenido parejas donde te han aportado mucho, ¿no? Claro. Y he aprendido también, ¿no? No te voy a negar que sí había cosas buenas, malas, pero al final de cuentas, con la experiencia que te comentaba con esta chica, yo te puedo comentar que con ella sí tuve un afecto de amor, sí la amé el ser que iban a ser. Y he tenido ese mismo amor con los hombres, ¿no? Lo único que para mí cambia, yo creo que es el tener una relación sexual, ¿no? De ahí en fuera, creo que el amor hombre-mujer es exactamente lo mismo. Como lo decía Yesenia, el amor tiene que estar presente, y tú lo decías, quiero escuchar dos historias maravillosas de aquí de nuestro público que nos está acompañando en el estudio. Aquí tenemos una, la de Humberto, y también tenemos la de Edgar, que ya ha venido en alguna ocasión a este programa. Sí, he venido en algunas ocasiones. Y ahora me da la buena noticia que tienen una bebé de 2 años. Tenemos una bebé de 2 años, así es. Y tenemos una hermosa familia. Claro. Sí, de hecho, híjole, bueno, yo sí les podría decir a muchas personas que el ser homosexual no te da una vida llena de horror y todo eso que a veces dicen, ¿no? Al menos para mí mi historia ha sido muy padre, ha sido muy buena. Desde que descubrí mi homosexualidad, obviamente, como todos, pasé un proceso en el cual pues tenía que salir del closet, asumirlo. Pero bueno, una vez que fue así, la verdad es que he vivido una vida maravillosa. Tengo una carrera, tengo un negocio, tengo una hija, tengo una pareja con la que vivo actualmente y con la que he formado mi familia. ¿Desde hace cuánto tiempo? Híjole, ya tenemos 2 años. 2 años. 2 años, sí, igual que nuestra bebé. Y pues yo te puedo decir que es maravilloso. Al menos para mí es lo más maravilloso que he tenido. Y mi familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos, primos, y bueno, toda la familia realmente ha sido una familia que me ha apoyado, que me ha querido, que ha sido amorosa y que nunca me ha cuestionado. Afortunadamente nunca he tenido esa cuestión de rechazo o algo así, ¿no? Pero no solamente en la familia, sino también socialmente yo he tenido la fortuna de poderme expresar libremente, incluso con gente que en algún momento fue homofóbica, acercarme y decir, bueno, conóceme, trátame, y después de ello puedes hacer un juicio, ¿no? Hoy día tengo muchas personas de esas que en algún momento me llegaron a juzgar y son mis amigos, ¿no? Amigos que ya tengo de hace años. Pues realmente ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Edgar, por compartirlo con nosotros. Yesenia. Sí, pues efectivamente de eso se trata, de entender que la expresión de las vinculaciones afectivas y eróticas se dan en hetero, homo, bisexual o las nuevas construcciones identitarias que puedan surgir, porque hasta ahí no se ha acabado la humanidad. Y que en esa constante remoción es estar confrontando nuestra experiencia personal con todo lo que hemos aprendido a nivel primario, en nuestra familia, en nuestras escuelas, etcétera. Pero también hay algo maravilloso, las decisiones personales, de aceptarse, de ascribirse y de tocar puertas, que no tendríamos necesidad de tocar puertas. Pero bueno, como el contexto se da en un ambiente heteronormativo, coitocéntrico, genitalista y por supuesto de hegemonía masculina, pues es necesario poder expresar muchas veces que hay diferencias que son positivas para el desarrollo de la humanidad, y las identidades sexuales y las identidades de la expresión de género son altamente positivas porque generan y remocionan nuestros viejos anclajes. Nuestras tradiciones tienen que innovar, tienen que fundirse y generar nuevas formas de convivencia social, libres de violencia homofóbica y genérica. ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Libremente? Por supuesto. Cristian. Sí, por supuesto, libremente, siempre con conocimiento de la causa, siempre informados, siempre en un marco de respeto hacia la otra persona y también de respeto hacia uno mismo. ¿En este momento tienes pareja? No, bueno, la mejor relación ahorita que tengo es conmigo mismo. Eso, es un viajezazo tremendo de conocimiento, de autoconocimiento. Y bueno, estoy feliz conmigo mismo ahorita en este momento solo.
Gracias, Cristian. ¿Y Fernanda? Bueno, pues yo ahorita actualmente ya me dedico a mis negocios, yo soy abogada, no estoy ejerciendo porque estoy haciendo mi cambio de identidad de género, pero bueno, qué bueno que existen estos programas, gracias una vez más por la invitación, porque todo esto nos va a ayudar y va a ayudar a mucha gente como a mí en algún momento me ayudó a abrir todos esos temas que desgraciadamente muchas veces la propia familia no lo entiende. ¿Y con la pareja? Y con la pareja, pues vamos, estamos ahí vamos Es que es un poco difícil, es un poco difícil. Fernanda, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil es, en primer lugar, que me entiendan. Y en segundo lugar, también entender yo a la otra persona, que es lo complicado, el que ellos entiendan que pues esto sucede. ¿Qué es lo que buscas en una pareja? Que me quieran. Que te quieran. Exacto. ¿Y tú qué das? También mucho amor. Mucho amor. Sí, es lo que hay que dar. Todos debemos de dar amor porque así Dios nos trajo a este mundo, o llegamos, o no sé cómo sea, pero sí, las cosas deben de ser todas siempre llenas de amor para todos. Por supuesto. Gracias, Fernanda, por compartirlo. Gracias, Cristian. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, Óscar Virués. Más llamadas. Sandra Sí. López nos dice, tengo una hija que me dice que le gustan las mujeres y ya tiene novia. Yo la quiero ayudar y ella se cierra. No quiere ir con un especialista. ¿Qué hacer para que mi hija de 14 años vaya con un especialista? Bueno, tenemos una pausa, pero regresamos con más. No se vayan. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúen con nosotros. Bueno, comienza este fin de semana y a todas las parejas heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, los invitamos este sábado 9 y domingo 10 de abril porque la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México reanuda sus conciertos y nada más y nada menos que con un programa en el que se interpretará la Sinfonía número 3 de Beethoven, más conocida como La Heroica, que es desde luego monumental. Tenemos 5 pases dobles para el sábado a las 6 de la tarde para las personas que se comuniquen a nuestro centro de atención telefónica 5166-4000. Y también tenemos 5 pases dobles para el público que nos acompaña aquí en el estudio, mismos que rifaremos al final del programa. Y para el domingo a las 12 de la tarde regalaremos 5 pases para las personas que se pongan en contacto a través de Facebook y otros 5 pases dobles para quienes se pongan en contacto a través del Twitter. Así que de esa forma regalaremos los boletos. Todo esto ocurrirá entonces este sábado y domingo. La dirección es Avenida Periférico Sur, número 5141 en la colonia Isidro Favela, por supuesto en la sala Olin John Listli, para que disfruten de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte del programa. Cuando nosotros reconocemos nuestro deseo, podemos incluso romper estas barreras que nos habían impuesto. Esta idea de lo abominable, lo aborrecible, lo no natural, lo que no debe ser, bueno, tiene que ver con nuestra tradición judeocatólica. El amor que le prodigamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, puede ser dado por hombres y por mujeres. Una cosa es la orientación sexual que yo tengo, ¿no? Y la otra es cómo me relaciono, cómo educo, cómo vivo. Una cosa es el cuerpo que yo tengo, otra cosa es cómo expreso las cosas que he aprendido culturalmente, mi género, otra cosa es cómo me identifico. La violencia no se genera por la orientación sexual, la mala educación o los malos hábitos se genera por la manera en la que vamos percibiendo el mundo y cómo nos vamos relacionando con él. Hay todo un sistema de protección para las comunidades LGBT, que implica que no las discrimines. Estarlas discriminando tú desde el hogar o desde el ámbito del bullying a nivel escolar o a nivel laboral o desde cualquier ámbito, ya hay una sanción. Un elemento que nos permite liquidar para siempre la homofobia, las fobias en general, es el conocimiento, el humanismo, el respeto. No hay homogeneidad prácticamente en nada. Descubrimos que hay diversidad dentro de la diversidad y criterios de selectividad amorosa y sexual. Algo que no nos permite relacionarnos desde el buen trato son las ideas falsas del amor, ¿no? Estas ideas de que el amor es para siempre, el amor solo tiene que ser entre 2 personas. A lo largo, digamos, de la historia del movimiento, sobre todo gay y lésbico, en el caso de la Ciudad de México, la historia está muy sesgada en términos de solamente mencionar estas 2 identidades.
pero en realidad cuando comienza a hacerse público y salir a las calles y participar en marchas, en procesos en protestas, en todo esto, también intervenimos las personas bisexuales y también estaba la población trans. Y de pronto parece que son borrados de la historia inicial, hasta el 2003 cuando decidimos formar Opción B y comenzamos a trabajar de una manera un poco más formal, a visibilizarnos. Partimos de esa base de que lo que no se dice y lo que no se habla no existe, entonces era necesario dar la cara y comenzar a escribir mucho de esto de qué era la bisexualidad. Y bueno, de 2003 a la fecha, es decir, estamos por cumplir 13 años ininterrumpidos, nos convertimos sin buscarlo en el principal grupo del país, no solo de la Ciudad de México, y eso puede sonar al principio muy halagador, pero dar respuesta a una ciudad tan grande, un solo grupo, a veces se vuelve una locura. Ha tenido diferentes etapas, lo que te puedo decir en la actualidad es que seguimos con las reuniones presenciales, nos reunimos una vez al mes, los segundos lunes de cada mes. Hemos aprendido a hacer un lobby y una incidencia con instituciones de gobierno mucho más especializado. Estamos en los principales, por decírtelo, consejos ciudadanos del gobierno. Lo mismo estamos en algunos, tenemos participación en espacios académicos y empezamos ya a publicar materiales. Siempre es importante que exista un espacio propio donde la gente llegue con confianza. No ponemos restricciones y eso ha sido, creo que, un factor importante. No ponemos restricciones de solo hombres o mujeres, es un grupo mixto y se vuelve un proceso bastante enriquecedor, bastante respetuoso de las diferencias identitarias. Y pues más o menos es lo que hemos venido haciendo. Tenemos, por supuesto, muchos planes a futuro para que el tema de la bisexualidad se posicione también como una identidad con necesidades específicas en la política pública y en algunos avances legislativos. Muchas gracias a Jorge Yáñez de Voces en Tintas, donde se reúnen en la librería el segundo lunes de cada mes. Este es el colectivo Opción Vía y nos daba toda la información. Y bueno, ¿es necesario sentirnos incluidos en algún grupo para sentirnos a lo mejor más identificados, quizá? Ayuda mucho el gremio y ayuda mucho la conexión de identidades, porque eso nos permite primero saber que no somos los únicos, lo cual parece una obviedad, pero también nos permite hacer esfuerzos comunes. Entonces, cuando hay grupos específicos que se reúnen, por ejemplo, por orientación erótico-afectiva o preferencia sexual, creo que las acciones son como más eficaces y eso es muy bienvenido. Claro, sí, da una mayor sensación de bienestar. En una sociedad que está todo el tiempo rechazando, hacer grupos, hacer colectivos y que aún así incidan en las leyes, favorece mucho a que tengamos ahora lo que tenemos, que es un reconocimiento de la diversidad sexual, no solo de las personas gays, sino lesbianas, bi, trans, de muchas maneras en las que se viven las heterosexualidades y muchas maneras en las que nos relacionamos. Es fundamental, me parece a mí, que podamos siempre estar reflexionando sobre estos temas y buscando las maneras de modificar cosas que no nos vienen bien a una cultura o como personas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que las personas que han buscado apoyo, que ahora que lo decían en las llamadas o en espacios, busquen espacios que favorezcan esto, el respeto y el reconocimiento a la diversidad sexual en toda su gama, ¿no? Ahora, lo que no es conveniente es la cultura del gueto. Es decir, el aislamiento por grupos, porque lo que hay que favorecer es la visibilidad. Está bien demostrado que la visibilidad, la salida del closet, el integrarse a toda la sociedad es muy conveniente emocional y socialmente. Si de pronto son lugares restringidos, de aquí no sales, de aquí no pasas, que no se te vea, que no te hagas público, creo que eso es un error. La cultura del gueto no ayuda mucho a la diversidad sexual y a su respeto. Muy bien. Mira, aquí estoy platicando con Jocelyn, que te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias a ustedes. Y en la entrevista que te hicimos brevemente, nos cuentas que ha sido complicado relacionarte amorosamente porque no entienden tu identidad de género. Sí, yo creo que primero también nuestra vida en las mujeres y hombres trans gira también en torno de prejuicios, ¿no? Porque de repente las compañeras trans dicen, cuestionan también nuestra orientación sexual, porque esa ni siquiera hay una...
una referencia al respecto, ¿no? Ni siquiera un conocimiento nosotros que estamos, a pesar de que estamos tan cerca que de la Ciudad de México, estamos en Ecatepec, pero también es una enorme distancia educativa. Y entonces también reconocemos la violencia que puede haber en torno de estos hombres cisgénero que de repente dicen, bueno, a mí me gusta una mujer trans. Y se sienten violentados al momento de sentir esa atracción, ¿no? Algunos van más allá y pueden tener un encuentro sexual con estas mujeres trans, y cuando vienen estos cargos de prejuicios, las violentan, llegan a grados muy grandes hasta de asesinarlas. ¿Tú lo has vivido de cerca, Jocelyn? Sí, yo allá en mi municipio tenemos mucha violencia. Estamos trabajando en ello, pero trabajando con educación, llevando la educación a nuestros municipios. También yo había hecho unas anotaciones que hablaban de el horario. Yo creo que es muy importante el horario porque recordemos bien cuando el horario de este programa. Sí, de que decían recordemos bien que la orientación sexual de estos niños, cuando son diferentes a las normas, lo que viven la violencia, la autoaceptación, esa angustia que tienen estos niños. Entonces hay que ayudarlos, hay que ellos sepan que no están solos, que nosotros estamos aquí, que nosotros vamos a abrir un poquito el camino para que ellos tengan una vida más fácil, más digna. ¿Qué necesitas tú para vincularte amorosamente con alguien? Conmigo ha sido un poco complicada, yo creo que necesito tiempo. También tengo una vida muy feliz, he tenido parejas estables de años y muy completas, pero ahorita de momento yo creo que lo único que necesitaría es un hombre que entienda mi trabajo, trabajo de activismo, que me dé la posibilidad. Nunca estoy cerrada tampoco a esta posibilidad. Me encanta estar con alguien, y si no llega, pues también me encanta estar conmigo misma, ¿no? Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias por compartirlo con nosotros. Y Eric. Pues mira, yo lo que te podría decir es que creo que muchas veces nos falta echarle ganas a cómo vincularnos con los demás. Tenemos que ser como que muy menos analíticos, menos quisquillosos en qué contexto nos relacionamos con los demás. Yo particularmente no he tenido muchas parejas, las he tenido y las que he tenido han sido maravillosas. Entonces creo que uno tiene que retomar en qué contexto te relacionas mejor con los demás. Hay quien le encanta el antro, hay quien le encantan las cosas culturales. Yo, por ejemplo, varias de las parejas que he tenido nos hemos conocido en el teatro. Entonces, cuando de pronto estás solo, hay que aprender a disfrutarse uno mismo. Y ahora, en estos 4 o 5 años que llevo en el activismo, felizmente ya con algunos éxitos, sí también tienes que buscar una persona que entienda tu trabajo, porque desafortunadamente creo que el común de la sociedad no ve positivamente el trabajo del activismo. Ya cuando ven un poquito tu trabajo y los resultados, creo que te ven de otra manera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que rescatar esa forma de cómo nos estamos vinculando con el otro, en qué contexto nos estamos vinculando, y rescatarnos también a nosotros mismos, ¿no? Claro. Porque también tenemos que trabajar con nosotros mismos. Empezando por ahí. Exactamente. Muchas gracias, Eri. Gracias, Jocelyn, por compartirlo aquí con nosotros. Y bueno, ya hemos dicho que el amor es el amor, sea donde sea, tengas la orientación que sea, pero entonces, ¿por qué de repente los separamos? Bueno, David. Yo primero diría que hoy día no se conoce la causa de ninguna orientación sexual. No sabemos la causa de la bisexualidad, no sabemos la causa de la homosexualidad, tampoco sabemos la causa de la heterosexualidad. Lo que sí sabemos es que independientemente de nuestra orientación sexual, todos los seres humanos tenemos una enorme capacidad amatoria, nos amamos. Y esa escisión de esto es lo sexual y esto es lo erótico, o bien esto es lo amoroso y afectivo y esto es el cachondeo, es artificiosa. Por esa razón, al principio del programa yo decía que he propuesto orientación erótico-afectiva para que podamos unir los dos elementos. Hoy sabemos que el amor no es algo unidimensional. El amor incluye intimidad, compromiso y pasión. Y en la pasión está también la atracción erótica. Claro. ¿Quién nos atrae, quién nos gusta para el cachondeo y para el orgasmo, ¿no? Con el deseo de por medio. Entonces, me parece que ya no tenemos que dicotomizar, que dividir. El amor mueve al mundo, y yo quisiera rápidamente comentar algo que leyó Óscar Virúes en torno a declaraciones del Papa Bergoglio, del Papa Francisco, que a mí me parece un síntoma amoroso.
Lo quiero ver así más que como una estrategia vaticana. Es decir, dar un pasito hacia adelante para la inclusión, el exhorto de la Grey Católica a aceptar a las familias diversas. Eso de irregulares no me acaba de gustar, pero por lo menos ya se dio un paso hacia adelante, ¿no? Hablar de familias perfectas, absolutamente funcionales, maravillosas, no existe. Pero este paso que se da para reconocer a las familias homoparentales su derecho a la adopción me parece trascendente, no lo debemos soslayar. Y le pido a la población, muy respetuosamente a la población católica que nos ve, que seguramente es la mayoría, que no sean más papistas que el Papa, por favor. Bien. Oscar Viroes. Pues mira, quiero agradecerle a tantas personas que se han comunicado hoy. Angélica Mercury nos dice, ¿cuánta discriminación en torno al tema? Por favor, aprendamos a respetar y a valorar a las personas por su integridad y no por su orientación sexual. Ana Lilia Vidales, al conocerme, llego a amarme. Eso me lleva a la paz interna y al respeto a los demás con amor y con paz. Evítame, por favor, nos dice, soy bisexual, no me enteré que lo era hasta que empecé a tener una novia. No hubo rechazo de los amigos. Ellos ya lo sabían. Este comentario no saben cómo me gusta. Sí, en ocasiones eso pasa, que la gente te identifica antes de que tú asumas una identidad. La mamá. La mamá o los amigos cercanos. Todo. Pero lo importante de esto es justo esto, que cuando tú sientas esas inquietudes, esas inclinaciones, busques grupos de iguales, identifícate, experimenta y confronta precisamente todos los procesos y discursos de aprendizaje, porque ahí te vas a descubrir, ahí te vas a dar la oportunidad de encontrar al otro y encontrar tu pareja o tus múltiples parejas, dependiendo justo en qué situación tú te encuentres de tu desarrollo personal. Nada es estático, todo está en proceso constante de cambio. Y lo principal, el género se va construyendo, tu identidad las va fortaleciendo, pero los vínculos afectivos son los que te dan certeza, seguridad, confianza y sobre todo calma para seguir viviendo en libertad. Brevemente, Carlos, para concluir el programa. Pues mira, yo estoy convencido de que cuando uno comprende cuál es, insisto en esto, en su deseo, puede aceptarse y vivir feliz consigo mismo y ya no preocuparse tanto por lo que hace, ¿no? O deja de hacer otra persona. O el qué dirán. O el qué dirán, o estas cuestiones. Eso me parece un punto importante. Claro. Pero también hay otro que me parece fundamental, y lo dijo Joan Rivers, una comediante que ya falleció, buenísima. Decía, me gustaría decirte que las cosas van a mejorar, pero no es así. Tú eres el que mejoras, ¿no? Y eso me parece una enseñanza toral para respetarnos, para aceptarnos y para poder tener unas relaciones afectivas pues más más querendonas, vamos a ver. Más amorosas. Más amorosas. Hugo. Sí, me parece que es muy importante que podamos reconocer que el amor justamente es algo que nos mueve en el mundo, ¿no? Qué triste que el amor se vea salpicado por la homofobia, por el rechazo, pero eso sí nos ayuda, si lo podemos reconocer e interiorizar, a que podamos movernos mejor. Y rápido decir que en Cuenta Conmigo justamente ayudamos a hacer estas transformaciones personales, mayor seguridad, mayor mejores relaciones con la familia y con las parejas, que se acerquen las personas que requieren ayuda, y queremos acompañarles justo para relacionarnos mejor. Muchas gracias, David. 30 segundos. Esos grandes filósofos involuntarios del siglo XXI, los Beatles, dijeron, todo lo que necesitas es amor, y yo le agrego, y respeto a la diversidad sexual. Así es. Yesenia, breve. Pues simplemente, muchachos, amémonos y demos la oportunidad de que nos conozcan para salir al encuentro de la libertad. Y con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy enriquecedor el programa y por supuesto agradecer los testimonios que compartieron con nosotros. Gracias, Oscar Viroes. Hasta la próxima. Muchas gracias. No se lo pierdan por YouTube. Sí, exactamente. Ahí lo pueden volver a ver. Carmen Muñoz, hasta la próxima. Carmen Muñoz, yo soy Carmen Muñoz.